Después también están dos compañeras de Rosario, Raquel Liciani, al medio, médica de Rosario, una de las impulsoras de la cátedra de aborto de la Facultad de Medicina, que realiza a su vez en su práctica, implementa la INDE. Y después si quieren agregar más datos. Sí. Bueno, y Joaquín Smith, ella es trabajadora social, nos enorgullece tenerla porque es egresada de esta casa, así que estamos también muy contentas de que vuelvan de esta manera, ¿no? Que vuelvan a contar las experiencias que vienen desarrollando en relación a la garantía de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Trabajan en nivel primario, en Rosario también, en un centro de salud. Así que bueno, las dejamos con ellas. Bueno, buenas tardes. Primero le queríamos preguntar, levante la mano quienes sí son estudiantes de trabajo social. Yo, trabajadora. Y trabajadores social. Trabajadores. ¿Y quienes actualmente trabajan en sectores de salud? Allá en el fondo. Bien. ¿Y en qué área? Allá que en todos. Centros de salud. Muy bien. Para ubicar. Para ubicar. Bueno, también en esto de ubicarnos en nombre del conocimiento situado y en el marco de la epistemología feminista, yo les quería contar, antes que nada, el gran orgullo que tengo de estar acá. Si bien en el flyer decía Jorgelina, perteneciente a la red de profesionales, en este momento mi militancia es en la red de profesionales, pero también pienso que eso es algo que pasa y ojalá dentro de algunos años no sea necesario una red de profesionales ni una campaña y que esté todo garantizado desde el Estado, como decía Lucy. Y algo que sí no pasa de mi currículum es que soy egresada de esta facultad y eso me llena de orgullo, y también que esté hoy acá es parte de todo un recorrido que empezó hace un montón de años, no sé si tanto, pero bueno, en tercer año con las prácticas profesionales, junto con Alicia, mi docente en aquel momento, y bueno, obviamente ahí yo elegí la temática de género y salud sexual y reproductiva, y ahí me fui acercando y participando. En aquel momento yo tenía 20, 21 años y participé de las primeras reuniones de la campaña, de lo que después se convertiría en la campaña nacional por el derecho al aborto. Y es re fuerte también. Ahora, a la luz de lo que es ahora la campaña, pensar que yo con mis 21 años fui a esas reuniones, digo, wow, gracias a Alicia, gracias a toda la gente de la facultad, que también, como decían en la primera clase, hace muchos años viene bancando esta lucha y acompañando a las mujeres. Y también no es casual que en el marco de mis prácticas, allá por tercer año, fui a mi primer encuentro de mujeres, junto con las madres y abuelas del barrio Belgrano, y que tampoco es casual que el Centro de Salud de Barrio Belgrano sea uno de los pioneros. Todo está conectado con todo. Y bueno, y así fue también como en ese marco me fui vinculando con el proyecto de extensión que trabajábamos también con la preocupación del embarazo adolescente, a la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva, que es como el área joven de FEIN, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, de la cual tuve también el honor de ser coordinadora nacional cuando me recibí. Antes de eso, eso es importante, mi primer trabajo como trabajadora social fue reemplazar la licencia de maternidad de la calle en el hospital de Bajada Grande. Bueno. Tu hijo debe ser adolescente. 13 años, bueno, hace 13 años. Ay, yo que me creía joven. Bueno, no saquemos cuenta. Y bueno, y así, bueno, desde el vamos, diríamos, trabajé en salud, después coordinando esa red, si bien era otro marco, era una ONG, siempre estuve vinculado a la salud, y desde el
2014, bueno, desde el 2011 trabajo en un hospital, después en el 2014 pasé a trabajar en centros de salud y desde ese momento estoy acompañando fuertemente a las mujeres y personas con capacidad de gestar y con capacidad de abortar en las interrupciones legales del embarazo, y desde aquel tiempo es que vivo en Rosario, que también es una circunstancia, pero soy entrerriana y mi corazón está acá. Bueno, vamos a arrancar con esto. ¿Querés arrancar con esto? Sí, sí. Sí, yo prefiero para mi casa, pero el tema es que pasan las... Bueno, yo lo paso. Primero pasaba yo y después cuando hablamos a causar salud. Bueno, yo les agradezco la invitación, realmente. Esta es la segunda vez que estoy acá en este aula hablando de básicamente lo mismo. Yo vine en el 2017, justamente, me hiciste acordar, un poco a bancar, ¿no? La adhesión al protocolo del Ministerio de Salud en aquella época. Y bueno, Sonia tuvo ahí la cuestión, digamos, la decisión política, que esto es básico y fundamental. Esto lo hablábamos el otro día cuando nos encontramos allá en Rosario también con las compañeras. La cuestión del respaldo, ¿no? Que como trabajadores y trabajadoras de la salud necesitamos un respaldo, esta sensación de poder transitar, no solo las mujeres y las personas con capacidad gestal, sus abortos en la legalidad y acompañadas, sino también quienes acompañamos esos abortos, transitarlos y acompañarlos de manera segura y con esta confianza del respaldo de la voluntad política. Hoy por hoy, bueno, la provincia de Santa Fe y sobre todo la ciudad de Rosario, ustedes saben que tiene una historia bastante particular en relación a la política en relación a la salud sexual y reproductiva de justamente la gestión, que básicamente es socialista. Desde el año 2007 empezaron a garantizar interrupciones legales del embarazo en la ciudad de Rosario. Santa Fe costó muchísimo más. Santa Fe no es una provincia homogénea en este sentido. Hay una diferencia muy grande de desigualdad en relación a la posibilidad de hacer abortos seguros en otras localidades. Incluso hay localidades que se han declarado ciudades prohibidas, como por ejemplo la ciudad de Rafaela, donde es oriundo el actual gobernador electo de nuestra provincia, con lo cual a nosotras nos hace un poco de ruido y estamos alertas en relación a la continuidad de las políticas. Entendemos que la vicegobernadora electa, que es Alejandra Rodenas, que fue diputada durante todo el año pasado, en el momento del debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, apoyó y votó a favor de este proyecto y se ha comprometido públicamente a garantizar la política pública en este sentido, más allá de lo que el gobernador viene, digamos, el gobernador electo, ¿no?, Perotti, viene trayendo, y el respaldo que tiene sobre todo en la iglesia evangélica, que lo ha llevado justamente al lugar donde está. Y en Rosario particularmente tuvimos también una modificación en relación a la gestión que empieza a partir de diciembre, que es que dentro del Frente Progresista, una alianza entre el socialismo y el radicalismo, ganó la interna el representante del Partido Radical, que es Hapkin, ¿cómo se llama? ¿El nombre? No me acuerdo. Pablo Hapkin. Este muchacho, bueno, no sabemos muy bien cuál es su línea, pero entendemos que no vamos a dar ni un paso atrás en este sentido. De hecho, como campaña estamos organizando básicamente una reunión pública y de compromiso con el actual intendente electo, porque ya se juntó y se reunió con Amalia Granata, ¿no? Y se sacaron sus buenas fotos en Instagram, ¿no? Supuestamente hablando sobre la pobreza, pero no creemos que Amalia Granata solamente haya ido a hablar de la pobreza, porque su bandera es básicamente defender el aborto clandestino. Bueno, me fui un poco hacia cualquier lado. Vamos a
El objetivo un poco de hoy es trabajar lo que nosotros, muy brevemente, porque imagínense que en Rosario tenemos una materia entera que dura todo un cuatrimestre, que bueno, ya estamos cursando el tercer año de esa materia, una materia que es electiva, que bueno, justamente también esta es otra cuestión muy importante de lo que hablaba la compañera en relación a la política pública. Hay dos cuestiones fundamentales en relación a la política pública. Una es la garantía de la salud como un derecho en relación al sistema de salud, y otra es la educación como un derecho, y pensar que la universidad pública debe formar profesionales capacitados en garantizar derechos. Y esta es una gran falencia que tenemos en la formación, sobre todo de profesionales médicos y en la enfermería. Digamos, son como las dos patas fuertes del modelo médico hegemónico y de sostener, digamos, ciertos discursos y ciertos privilegios, digamos, por decirlo de alguna forma, en detrimento de las personas y la posibilidad de garantizar y acceder a los derechos humanos en su totalidad. Por eso, bueno, nosotras en Rosario fue la primera materia electiva que se aprobó en el país. A partir de allí, que es una materia curricular, digamos, a la diferencia que por ahí tienen las cátedras libres, que aparecieron posteriormente en las otras facultades, por supuesto, a través de la campaña y la red de profesionales. Y bueno, lo que básicamente caracteriza estos espacios que se sostienen con la militancia y el activismo de quienes, y el compromiso político de quienes estamos llevándolas adelante, a pesar de la gran concurrencia que tienen, de la visibilidad que ha tenido, sobre todo en el 2018, el aborto, que salió del closet, le decimos nosotras. Pero bueno, esto sigue siendo y transitando los currículums de manera periférica. Yo digo, transita la periferia de los currículums, no llega a la totalidad de los estudiantes como debería ser, y se sostiene por una cuestión de militancia, a pesar de que deberían ser lugares y cargos básicamente rentados porque es un trabajo, ¿sí? Eso también lo estuvimos charlando allá en Rosario. Bueno, un poco la cuestión del marco legal, ya entiendo que lo vinieron trabajando, ¿no? Entonces esto es muy corto. Hay distintas modalidades de marcos legales en el mundo en relación a la posibilidad de realizar aborto para acceder a abortos seguros, el aborto legal, el aborto despenalizado por causales y el aborto clandestino, básicamente punible totalmente. Nosotros en Argentina tenemos esta característica, que es el aborto no punible o legal por causales, que es, como decía, desde 1921 lo que sucedió fue, durante todo este siglo, una interpretación total y absolutamente restringida de la ley. ¿Por qué? Porque el Código Penal lo único que dice son estos 4 puntos en el artículo 86, ¿no? Que debe ser realizado por un médico diplomado, o sea, esto es un requisito básico y fundamental, que debe constar el consentimiento de la persona. Si se hace contra la voluntad de la persona que está gestando ese embarazo, es un aborto ilegal. Y que se cumpla uno de esos causales. El causal salud, que le llamamos nosotros, que es el inciso 1, que tiene que ver con peligro para la vida y la salud, y allí fue la interpretación absolutamente restringida en relación al concepto de salud, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud define salud como el completo estado de bienestar biopsicosocial desde 1948, y en el caso de violación, ¿sí? Que allí dice de violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente, ¿sí? Entonces se interpretaba como que solamente se podía acceder en el caso de que haya una discapacidad o un trastorno psiquiátrico. Eso ya lo vieron, ¿sí? El causal de violación nosotros no lo vamos a trabajar, nos vamos a focalizar, como estamos en la Facu de Trabajo Social, en el causal salud y la mirada sobre todo de el causal de salud integral desde lo psicosocial, ¿sí? Bueno, lo que pusimos de portada es una guía
guía que armamos, nosotros fue una guía para equipos, en el que se hizo en conjunto entre el gobierno de la provincia de Santa Fe e IPAS, que bueno, trabajamos todos los equipos en el diseño, digamos, para justamente estar destinado a esos equipos que todavía no están trabajando las situaciones, para sensibilizarlos y darles, digamos, el marco legal y completo, digamos, de lo que es la atención en los servicios de salud que garantiza el ILE. Uno de los puntos es este, ¿no? ¿Qué dice? Se lo leo por si está medio lejos. El aborto y los derechos. El acceso a servicios de aborto de calidad se relaciona con el ejercicio de varios derechos humanos. Esto es, ¿por qué nosotros decimos que el aborto es un derecho humano? Ay, perdón. Derecho, entonces, ¿qué derechos estaríamos garantizando al garantizar un aborto seguro? ¿Sí? Básicamente, el derecho a la vida digna, a la salud, a la autodeterminación reproductiva, o sea, a la autonomía, igualdad y no discriminación, y libertad reproductiva y sexual, el derecho a la intimidad, a la libertad de creencias y religiones, a la educación, a la información y a beneficiarse de los avances científicos en materia reproductiva. El lema de la campaña, que lo tenemos aquí, justamente es todo lo que se hace en un proceso de atención de una interrupción legal del embarazo. Nosotros acompañamos un proceso de aborto haciendo educación sexual, porque habitualmente cuando una persona está en una situación de embarazo no intencional, hubo mucha falta, digamos, ausencia de educación sexual, falla del método anticonceptivo, de uso del método anticonceptivo, de posibilidades de negociar el preservativo. La perspectiva de género es fundamental. Garantizamos un método anticonceptivo seguro como parte del requisito del proceso de atención, ¿sí? Además de garantizar la interrupción legal del embarazo. O sea, los tres pilares fundamentales que sostiene la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son los tres pilares del proceso de atención del ILE en los servicios de salud. Bueno, entonces, en la segunda columna está lo que les decía del marco legal. Esto es muy médico. A ver, me voy a poner el cuidado. Perdón, ¿me puedo poner acá? Acá. Porque no puedo leer, perdón. Bueno, ¿puedo estar bien? Pero no, se va a pegar. ¿Te puedo llegar a pegar? Hay dos cosas. Una es el intérprete y otra es que todo está grabado, filmado, etcétera. Entonces sí, está un poco limitado el espacio por eso. Ah, estoy haciendo por la... ¿Qué te digo aquí? Bueno, date vuelta. Bueno, esta diapo es bastante, o sea, está sintético, pero es muy extenso el asunto. El proceso de atención integral de aborto implica una consulta. Inicialmente, voy a tratar de explicarlo así sencillamente. Habitualmente los espacios de atención se diferencian en primer nivel y en segundo nivel. El primer nivel es el centro de salud, que Jorge, bueno, trabaja en primer nivel, puede explicar un poco mejor cómo funciona, pero habitualmente como les médicos, digamos, en ese caso, acompañan todos los procesos de salud de esa población, es ese mismo médico que recepciona la solicitud de ILE, así como en algún momento acompaña un embarazo deseado, así como cuida la salud de los hijos, la salud de la pareja, etc., como es el médico generalista, ¿sí? En cambio, en segundo nivel, nosotros no tenemos esa posibilidad. Dentro del hospital, quienes conocen los hospitales son, como yo digo, agujeros negros, ¿no? Donde la gente entra y va circulando sin poder, digamos, encontrar una respuesta o que lo mandan de acá para allá.
Entonces, en ese sentido, lo que se han construido son consejerías, espacios de consejerías de salud sexual, lo mismo que funcionan en el Hospital San Roque, que son espacios interdisciplinarios donde habitualmente hay una persona profesional de la medicina, un profesional de salud mental y un profesional de trabajo social. Esos espacios tienen horarios, ¿sí? Y funcionan como la puerta de entrada a ese gran monstruo que suele ser el hospital, ¿sí? Entonces, las mujeres van en ese horario y después el proceso de atención se va, digamos, realizando en otros momentos. No es que solamente se atiende en la consejería, pero la consejería es como la puerta de entrada justamente porque es la metodología que se puede hacer para tener consultas a demanda, digamos, sin turnos programados, etc. ¿Querés que vayamos bien? Sí, vos me decís cuando querés hablar. No, para ir contando las dos experiencias del hospital y en el centro de salud en el que yo trabajo puntualmente, que es el Centro de Salud Mauricio Casal, que es uno de los 80 centros de salud que tiene la ciudad de Rosario, entonces las experiencias pueden ser tantas como centros de salud haya. En el que yo trabajo armamos un equipo interdisciplinario de salud sexual y reproductiva. Está integrado por 2 psicólogas, 2 médicos generalistas, una ginecóloga, una administrativa y jefa de centro de salud y una trabajadora social. En principio, esa forma de ese equipo que armamos es para que cada profesional de estos 7 que nombré seamos una puerta de entrada. Los 7 estamos en todo momento en el centro de salud, algunos de mañana, otros de tarde, otros ciertos días, otros, pero siempre el equipo, hay más de uno del equipo trabajando. Entonces las personas que llegan en situación de aborto pueden llegar por trabajo social, por la consulta médica, por la consulta en la ventanita de administración. También pueden llegar por otras vías. Lamentablemente ha llegado por vía de pediatría, porque llegan niñas con abusos sexuales también, embarazadas. Y en esos casos, los otros profesionales, que en el centro de salud que es bastante grande, hay más de 30 profesionales, derivan a este equipo que estamos ya consolidados trabajando el tema. Entonces, dentro de todo el equipo se dividirían entre los que son objetores o obstaculizadores de la práctica, los que no son obstaculizadores y nos derivan o no tienen problema en participar, pero no están todo el tiempo activamente en el equipo de salud sexual, y quienes estamos garantizando y acompañando ahí día a día, sobre todo las mujeres en situación de aborto. Digo sobre todo porque es lo que prima, lo que predomina. Y después también lo que suele ser diferente en el centro de salud es que tenemos esa primer consulta que tratamos de que sea interdisciplinaria por la potencialidad que tiene la interdisciplina, pero no que sea eso una traba. Y después sí necesitamos del médico diplomado para cumplir los requisitos que dice el Código Penal, y que es también quien firma la orden médica para que la persona vaya a realizarse la ecografía, la orden médica para que vaya a realizarse el laboratorio necesario. Ahí hay que explicar eso. ¿Qué cosa? No, eso. Hay que explicar eso sobre la atención, la historia clínica. Bueno, como decía Jorge, lo que primero, o sea, es todo el registro, ¿no? Que decía la compañera en este sentido básico. O sea, nosotros estamos haciendo un procedimiento legal. Por lo tanto, a esa persona hay que abrirle una historia clínica y hacer un proceso de evaluación de una historia clínica. En ese caso, lo que registramos habitualmente es un poco la historia de esa persona, la edad, su fecha de última menstruación, como para calcular la edad gestacional, sus antecedentes obstétricos, si estuvo embarazada
previamente, si ha tenido partos, abortos, complicaciones, etc. Si tiene alguna enfermedad crónica, si tiene algún antecedente como alergia, qué nivel educativo, si trabaja, si no trabaja, la vinculación sexoafectiva que tiene. Detectamos alguna situación en la cual se produce este embarazo no intencional dentro de un contexto de violencia de género, por ejemplo. El método anticonceptivo que utilizaba, qué pasó con respecto a ese método anticonceptivo, cómo fue, digamos, que sucedió este embarazo no intencional. Hacemos toda una evaluación, consultamos el grupo sanguíneo, si la persona lo sabe o ha tenido algún evento obstétrico previo, tiene un carnet prenatal, perfecto, lo entramos en la historia clínica, el grupo sanguíneo fundamental como requisito, y solicitamos una ecografía ginecológica. Eso básicamente es lo que, digamos, lo que consta la primera consulta. Obviamente que esa consulta depende de cada persona, la mayoría de las personas que vienen a consultar por una ILE están en una situación de angustia, con mucha carga de ansiedad, vienen a intentar resolver el problema ayer, digamos. Entonces hay que poder enmarcar la situación, explicarle cómo es el proceso de atención, que en realidad no es burocracia, sino que tiene que ver con ciertos requisitos que tenemos que cumplir, porque, por ejemplo, el uso del misoprostol en un embarazo ectópico está contraindicado. Entonces, ponemos en peligro la vida de la mujer si hacemos un tratamiento farmacológico sin tener mínimamente garantizada la seguridad, ¿sí? O sea, la ecografía se pide por dos cosas. Una es para detectar la ubicación de esa gestación, tiene que ser intraútero. Si es un embarazo ectópico, un problema ginecológico y medio objetor que valga ahí, porque ese embarazo va a terminar rompiendo la trompa y la mujer se va a morir, ¿sí? Entonces, ya está. Y dentro de lo que es intraútero, detectar la edad gestacional. Ese es otro tema. La edad gestacional. Nosotros en Rosario acompañamos en primer nivel de atención y en consejerías con tratamiento farmacológico hasta la semana 12 y con aspirado manual endouterino, que es una técnica que ahora les voy a comentar, hasta la semana 12.6. ¿Sí? A partir de la semana 13 pasa a segundo trimestre y eso se realiza en internación. Todo lo que es primer trimestre se hace de forma ambulatoria, tanto el aspirado como el misoprostol, y el segundo trimestre se hace durante la internación. ¿Sí? ¿Qué más nos falta con respecto a la...? Bueno, una cuestión fundamental del proceso de atención es evaluar el causal. Y este es el punto fundamental en el cual, o sea, si nosotros tuviéramos interrupción voluntaria del embarazo, esa situación en la cual hay que evaluar el causal ya no existiría, pero lamentablemente los profesionales y las profesionales de la salud tenemos todavía el poder, y la mujer y la persona con capacidad de gestar tienen que darnos a nosotros todo el justificativo de por qué esa gestación afecta su salud o su vida, ¿sí? Entonces un proceso de escucha que a veces lleva más de una entrevista, muchas veces no se puede dilucidar en una sola entrevista. Sobre todo, personalmente, esta es una experiencia mía, digamos, las mujeres con mayor nivel educativo, porque a todo esto en salud pública atendemos mujeres con obra social, por supuesto, porque en salud privada, aborto clandestino. Entonces, las personas, tenemos un 35% de las ILE que realizamos tienen obra social. Entonces, mayor nivel educativo, con obra social, con mayor nivel socioeconómico y con mayor edad, o sea, habitualmente las mujeres con mayor de 35 años, son las que tienen como la cosa más compleja en la posibilidad de terminar de definir entre el mandato social, el reloj biológico
las condiciones socioeconómicas que habilitarían y su deseo, su proyecto personal, etcétera, digamos. Siempre es como más complejo en ese sentido. Por lo menos en mi experiencia personal, esto es subjetivo. Para que falta... Bien, todo esto, todo eso tiene que estar registrado en la historia clínica, todo. Y después otra cosa que se va charlando desde la primera consulta en el método anticonceptivo posterior, ¿sí? Nosotros habitualmente damos información, tenemos folletos de anticonceptivos, o sea, de los distintos métodos, y lo damos como para que lo vayan viendo y pensando. Otra cuestión es en prevención de infecciones de transmisión sexual, que eso se puede hacer, pero que no debe ser un obstáculo para garantizar la ILE, lo mismo que el protocolo de atención de violencia sexual. Se debe realizar, pero no es un requisito para obstaculizar la ILE. Y todo lo que es el trabajo en relación a violencia de género, que ahí, bueno, trabajo social tiene un rol protagónico, sobre todo después del seguimiento y el trabajo posterior a la situación de ILE. ¿El otro micrófono para ir charlando? No. Entonces, no, porque yo quiero decir cosas contrarias a las que dice Raquel. No, explicar en realidad que en este momento y dado este contexto legal que tenemos es que radica el poder en profesionales de la salud certificar las causales. Sí, hasta ahí estamos. Pero obviamente estamos luchando para que el aborto sea voluntario, que no tenga que pasar por esto de que la entrevista tenga que justificar todo esto. Y también es cierto que dentro de los profesionales, de los profesionales que atendemos actualmente, hay algunos que no ponemos tanta minuciosidad en encontrar cuál sería ese causal, simplemente entendemos que hay que ponerlo eso para que encuadre en lo legal, y hay otros que evalúan con lupa si es o no es, y lo dicen, y se lo dicen a las personas, dicen no tenés causal para venir a abortar, o tu causal es muy flojito, muy light para venir. Digo, para que conversemos también de qué es lo que existe, lo ideal, lo que pensamos, lo que queremos, como para ir eso enganchándolo. Sí, pero yo estoy hablando de la teoría, no estoy hablando de la práctica. O sea, Rosario, si bien tiene esta información, como les decía, no en todos los lugares se garantiza de la misma manera, y justamente esto lo voy a decir, también la mayor resistencia a garantizar y acompañar interrupciones legales del embarazo con perspectiva de género y en el marco de derechos humanos la tienen quienes hicieron la especialidad de ginecología y obstetricia. ¿Por qué? Bueno, y ahí eso es un núcleo donde hay que ir a derribar, prender fuego todo, digo yo. ¿Sí? Porque ostentan el poder, pero no solo en relación al aborto, sino a todo lo que tenga que ver con la sexualidad y el derecho sexual, los derechos sexuales de las personas. El placer, el parto, o sea, porque vos decidís continuar esa gestación y la vas a pasar igual de mal también, porque te van a violentar durante todo el proceso de acompañamiento de ese parto. Entonces, hay, digamos, que tener en cuenta eso, que quienes estamos acompañando, la mayoría no somos de esa especialidad. Yo, por ejemplo, soy clínica, hice clínica médica, eso es bastante raro para mí. Yo digo, yo soy una clínica trans. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que decíamos, ¿no? Primero lo que hay que hacer es corroborar el embarazo, se puede hacer un test de orina, habitualmente la mujer ya viene con el diagnóstico, ¿sí? Que ya se hizo el Evalén, incluso te lo trae y te lo pone arriba del coso.
Bien, confeccionar la historia clínica detallada, como les decía, solicitar una ecografía para corroborar la edad gestacional y descartar el embarazo ectópico y pedir solamente dentro del laboratorio, si la persona es sana, el grupo sanguíneo factor. Si se lo sabe, no necesitamos pedir otra cosa. ¿Ok? En todos los pasos mencionados se debe asegurar la celeridad. Esto es fundamental. Acá el tiempo es oro. No podemos solicitar una ecografía y que nos digan para el 18 de marzo la tenemos. No, esto tiene que ser dentro de las 48-72 horas. Entonces, dentro de la institución se deben arbitrar las medidas para que cuando yo pongo el diagnóstico de la ecografía posible ILE, a esa persona le den el turno con urgencia, ¿sí? Porque es una urgencia. Respetando la autonomía y de la mujer. Habitualmente, bueno, la ley, el proyecto de ley... No, pero antes de eso, iba a decir de figura. Dale, sí. De que... no, bueno, te iba a contar. Lo bueno, la parte buena iba a contar de que esto, si bien en Santa Fe existe la voluntad política y el respaldo para hacerlo, seguimos conviviendo dentro del mismo sistema, trabajadores que sí, trabajadores que no. Entonces, lo que se hizo ahora último fue fortalecer que ecografistas sí acompañaban. Entonces hay un circuito que recibe a estas mujeres en particular y apagan el monitor y apagan el sonido para no tener que la mujer o la persona con capacidad de gestar atraviese por esa situación que antes era, muchas veces los ecografistas eran los que obstaculizaban, diciendo vení mamita, mirá qué lindo, no sé qué, y cargando de sentido eso que para muchas no tenía ningún sentido, era algo que querían abortar realmente. Sí, eso es muy importante, yo me olvidé decir, la ecografía nosotros ponemos el diagnóstico posible ILE porque ese ecografista sabe que tiene que apagar el sonido y no mostrar las imágenes, solamente hace el informe y le entrega a la mujer el informe, ¿sí? Eso es fundamental. Y otra cosa, bueno, esto, brindar información completa sobre cada paso. O sea, bueno, nosotros hacemos esto, trabajamos de esta forma, va a pasar esto, digamos, todo el tiempo haciendo lo que llamamos transparencia activa, que es justamente uno de los requisitos del fallo FARC. Y bueno, en el momento que logramos desarrollar el causal, enmarcarlo y, digamos, dentro del causal salud o del causal violación, hay que firmar los consentimientos informados, que esos están en el protocolo de interrupción legal del embarazo del 2015, que es que básicamente se baja de internet con el protocolo ILE y ya está. Esta es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? En todas las provincias en las cuales todavía no se ha adherido al protocolo, se puede trabajar igual, se puede utilizar y hacer. Lo que pasa es que no se cuenta con el respaldo de la gestión y eso es un poquito más complicado. Sí. Bueno, esto es la historia clínica, ya me adelanté entonces. Este es el consentimiento informado, hay 3 consentimientos informados. Uno es en el causal salud, digamos, para personas mayores en ese momento de 14 años, ahora sabemos que es 13 años, y el de contra delitos contra la integridad sexual, que en realidad esto es una declaración jurada, tiene algunas particularidades. Siempre se firma el causal, el consentimiento informado de ILE. Y la declaración jurada de violación se puede firmar o no. ¿Por qué? Porque todas las situaciones de violencia sexual enmarcan el causal salud, ¿sí? Porque afectan la salud integral de esa persona.
Entonces, ¿para qué nos sirve la declaración jurada? En el caso de que la persona no haya realizado la denuncia policial, puede servir como un antecedente para si en otro momento de su vida quiere realizar la denuncia. ¿Está? La denuncia policial no es requisito para acceder a una ILE en el caso de una situación de violencia sexual, ¿sí? No es necesario, no hay que hacer denuncia, nosotros no podemos denunciar tampoco, excepto en algunas excepciones, como por ejemplo si es menor de 13 años o hay lesiones graves o gravísimas. Bueno, cuando las mujeres... ¿Algo más vos querés decir? Yo te quiero decir. No, el tercero de los que los nombraste, cuando son menores de edad, pero desde la modificación del Código Civil y Comercial, que habla de la autonomía progresiva de los adolescentes, de las adolescentes, pueden tanto solicitar métodos anticonceptivos para su propio cuidado y también pueden tomar decisiones sobre la interrupción de embarazo. En esos casos, hasta los... A partir de los 16 años funciona como un mayor de edad. Pueden tomar decisiones y acceder a los métodos sin acompañamiento, ¿sí? Menores de 13 años, primero, es violación. O sea, no es otra opción. Porque no hay desarrollo psicosexual para consentir una relación sexual, ¿sí? En ese caso es el asentimiento de la niña y el consentimiento de su representante legal. Y entre los 13 y los 16 años es el consentimiento del adolescente, la adolescente, y el asentimiento de su representante legal, ¿sí? Y a partir de los 16, ¿sí? Tenemos acá una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa? Porque como vos recién nombraste lo de las 2 entrevistas, todo esto, el protocolo, ¿cuánto tiempo pasa de que la mujer o la persona gestante llega hasta que se le realiza el aborto, después más allá del seguimiento, ¿no? Lo ideal es que sea una semana. El tema es como máximo, o sea, entre 5 y 7 días. Por eso la ecografía tiene que ser rápido y el procedimiento también. El tema es, a veces hay algunas mujeres que no la tienen tan clara, digamos. Hay una situación de conflicto con esa gestación, pero no se termina de definir, digamos, porque en algunos momentos hablan de, por ejemplo, arrepentimiento, por ejemplo, miedo a arrepentirse, ¿no? Cuando aparece esto, hay como que trabajar un poquito más. Y hacemos, nosotros por lo menos, intervenciones con el equipo de salud mental. Entonces eso por ahí lleva 1 o 2 entrevistas. Entonces se prolonga un poquito más, ¿sí? Habitualmente 1 semana más, como mucho, o sea, 10 días, 15, ¿sí? Pero eso es lo máximo, ¿no? Lo ideal son 5 a 7 días. Sí, en ese sentido nosotros a veces las entrevistas, si la persona vive en el mismo barrio que se está atendiendo, las entrevistas son a veces una en un día, al día siguiente la otra, no es que dilatamos los tiempos, claro. Siempre el objetivo es que sea rápido. Y bueno, y como decía la de las ecografías, en el centro de salud no tenemos para hacer ecografías, pero sí tenemos un convenio con el policlínico que está más cercano y van sin turno directamente, van a golpear la puerta del ecografista y mostrando que la orden médica, que el diagnóstico es posible interrupción de embarazo, se la hacen inmediatamente. ¿Por qué abortan las mujeres? Bueno, hay tantas razones por las cuales abortan las mujeres y personas con capacidad de abortar como personas existen. Obviamente,
son muchas las razones que llevan a las mujeres a tomar esa decisión, o a las personas a tomar esa decisión. Nosotros ahí vamos a poner vamos a dimensionar más las cuestiones de lo que nosotros enmarcamos con el causal salud y que tomamos en cuenta lo que la Organización Mundial de la Salud también llama los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con todas las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, se reproducen, envejecen, incluyendo el sistema de salud al cual tienen acceso o no, que va a estar ligado obviamente a un montón de otras políticas sociales existentes o no en la ciudad, en la provincia en la que estemos hablando. Y estas determinantes también forman parte de las inequidades que viven muchas mujeres. Si bien por ahí eso Raquel lo dijo medio rápido y con ironía, y no sé si se entendió del todo, en los centros de salud y hospitales se supone que atendemos a las personas sin obra social prioritariamente. Lo que dijo Raquel es que también atendemos a las que tienen obra social que están en situación de aborto. Porque si no quedó como... a mí me ¿No se entendió? no sé. Sí. Se entendió. Entonces a veces sí pasa que nosotros estamos en un barrio pobre, como siempre están ubicados en los centros de salud, y llega una chica de Roldán, del country de Roldán, que tiene Swiss Medical, pero Swiss Medical no le cubre el aborto. Aunque tenga otros determinantes y condicionantes sociales, eso es lo que quería marcar la diferencia, digamos, ¿no? Pero en ese caso lo que la pone en riesgo es que el sistema de salud al cual ella paga y todo, no le garantiza sus derechos. Bueno, ahí básicamente lo que hacemos es desagregar el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que define a la salud como el completo estado de bienestar biopsicosocial, que obviamente va a tener este componente de ver la parte biológica y el riesgo para la vida o la salud de la mujer, que siempre se pone el foco en la palabra que es un riesgo potencial. No es la certeza de que eso vaya a ocurrir, ¿sí? Así se mide el riesgo. También en la cuestión psicológica, en las entrevistas se constata, por lo que la mujer expresa, tanto verbalmente como no verbalmente, sino a través de su postura corporal, física y demás, los niveles de sufrimiento psíquico y los sentimientos que la envuelven en ese momento. Muchas veces es difícil determinar hasta qué punto la lleva a tomar la decisión el sufrimiento psíquico, los condicionantes sociales, no está tan claro. Obviamente quienes trabajamos en esto sabemos que tanto tener un trabajo precario, no tener las condiciones de vivienda más adecuadas, no contar con una red familiar o de amigos que puedan sostener y acompañar, eso también condiciona y hace que suframos. Entonces no hay un límite tan claro hasta dónde llega el sufrimiento psíquico y hasta dónde llegan las condiciones sociales, ¿sí? Sí tenemos que tener justamente esta mirada más integral, esta lectura lo más amplia posible para poder certificar esas causales. En ese sentido que yo nombraba que nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, obviamente el equipo interdisciplinario no siempre es la garantía de la integralidad, pero sí es la base y es lo que intentamos, que sea la lectura lo más integral y complementaria entre las profesiones. En ese sentido yo siempre les remarco, cuando yo también formo parte de la cátedra o la unidad electiva en trabajo social, allá en la facultad en la escuela, la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde está la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de Rosario, y que empezó este año y que ahí por ahora van solo trabajadores, estudiantes de trabajo social, no es interdisciplinaria, pero desde ese momento remarcamos la importancia de ese trabajo interdisciplinario, y así como desde el momento mismo que surgen las profesiones y las disciplinas, nos dividieron
las competencias específicas, lo que es propio de cada disciplina, no es casual que se use esa palabra, competencia. Muchas veces hay entre profesionales muchas competencias, mucha hegemonía de una disciplina sobre otra, o intentos de que eso sea así. Y bueno, justamente en esta temática en particular, nosotros tratamos de que el trabajo sea cooperativo, integral, intentamos transversalizar algunas categorías que no sean propiedad exclusiva ni de la psicología ni del trabajo. Cuando hablamos de los condicionantes o de los determinantes sociales, no es solo el trabajo social, no es solo la psicología, no es solo el médico, sino que intentamos que sea una lectura complementaria, así como transdisciplinaria, en el mejor de los casos. Yo quería decir una cosa. Quería decir una cuestión en relación al concepto de salud. O sea, ¿qué concepto de salud están manejando acá en trabajo social ustedes? No. Bien, eso me suponía. En realidad, ¿o no? Cuando yo cursé salud pública, nos enseñaban pero también nos enseñaban el de Florial Ferrara, que habla de la capacidad de luchar individual y colectivamente contra los condicionantes que limitan la vida. Nosotros criticamos, acá se critica, al menos la postura del núcleo de salud, que en realidad contempla salud pública, salud mental en distintos años. Se critica el concepto de la OMS, en tanto habla de un estado de bienestar completo, que toma más el proceso como un proceso conflictivo, social, colectivo, lo aporte Florial Ferrara, la salud colectiva. Perfecto. Esa es al menos la postura. Ahí, bueno. Eso es a lo que iba, porque por ahí parece como que nosotras venimos a bajar y estamos recopadas con este concepto de la OMS, y no. Este concepto de la OMS tiene muchas críticas en relación a, por supuesto, esta utopía, esta ahistoricidad y esta cuestión estática, ¿no? Bien, esos tres puntos que estamos todos de acuerdo que le podemos criticar. Pero hay algo por lo cual nosotras y nosotros lo utilizamos como el concepto de salud. Primero, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, con toda la hegemonía que esa organización puede llegar a tener y autoridad a nivel internacional, más allá de todas las críticas que podemos hacer. Y por el otro lado, figura en nuestro marco legal de la República Argentina como el concepto de salud avalado por el máximo tribunal de justicia de nuestro país, que es la Corte Suprema, en el fallo FAI. Por eso es que nosotras trabajamos, sostenemos y nos respaldamos en este concepto de salud. Más allá de que en la cotidianidad trabajamos el concepto de Ferrara, ¿no? Pero por eso es que lo está, porque si no parece que me parece importante aclarar, ¿no? Sí. Y entonces desmenuzamos esto de lo biopsicosocial, pero a su vez también estratégicamente a nosotros nos sirve para poner en valor lo psicosocial. Esto quiere decir, es equivalente el sufrimiento psíquico, la afectación a nivel socioeconómico de esa persona, y que sea diabética y tenga 45 años, ¿ok? O sea, lo bio, lo psico y lo social son equivalentes, y en ese sentido, cuando se afecta uno de los elementos de ese concepto, se ingresa al causal salud. Por lo tanto, absolutamente todas las situaciones de embarazo no intencional en el cual la persona no quiera continuar esa gestación, enmarcan dentro del causal salud, ¿ok? Todas. O sea, esto es fundamental porque, y eso es una cosa que han descubierto los antiderechos ahora, ¿ya? Pero entonces todas pueden abortar. Sí, claro. El único
único requisito es que pasen por el sistema de salud, ¿no? En este sentido. Y ahí está el poder del médico, ¿sí? Que puede habilitar o no el acceso, que es otro tema, ¿no? O la obstaculizadora. No, claramente eso también es una estrategia que usamos ese concepto, pero obviamente estamos de acuerdo con otros conceptos. Sí, bueno, obviamente el de Florent Ferrara también es el que más me gusta. Iba a hablar un poco, una de las bibliografías que usamos mucho en trabajos sociales, el texto que escribió sobre consejerías pre y post-aborto, Daniela Dosso, que ella ahí habla, en la parte final hace un ejercicio muy detallado de cómo hacer la entrevista para evaluar los distintos determinantes sociales que ponen en riesgo la salud de la mujer, y también hasta pone ejemplos prácticos de cómo redactar la historia clínica para quienes estén en servicio de salud o les interese específicamente esa parte, lo pueden buscar. En ese sentido pone acento en estos determinantes que pueden ser la situación laboral, la imposibilidad de continuar el vínculo laboral. Muchas veces llegan mujeres con trabajos muy precarios y si quedan embarazadas o si deciden continuar con ese embarazo, no van a gozar de una licencia por maternidad, de todos los derechos y la atención, sino que van a perder ese empleo. Eso ya es suficiente causal. O que tengan un empleo informal y que sea insuficiente ese ingreso, eso ya es suficiente. O que no tenga ningún tipo de ingreso, eso también. O que esté en un proceso de formación y que continuar con el embarazo ponga en riesgo la continuidad de la carrera que está estudiando, o que esté terminando el secundario, esos también son causales suficientes. La cuestión de la situación de la vivienda o la dependencia muchas están viviendo con sus padres, con una habitación, pero dentro de la casa de otro familiar, no contar con el espacio necesario, eso también es una causa suficiente de las que estamos evaluando. O como decía antes, también tener la ausencia de su pareja o la ausencia de una familia o de una red que la pueda contener y acompañar en la crianza, eso también muchas veces lleva a las mujeres a decidir no continuar. Los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios ¿La cantidad? que llegan de Entre Ríos allá. La cantidad. No, sí, hay muchas estudiantes universitarias que dicen necesito abortar, si se enteran mis padres me matan. Y si continúa el embarazo no puedo seguir estudiando o se me complica montonas. Eso también hay muchísimo. Cada vez que cualquiera por distintos motivos se puede poner en riesgo esto que nosotros llamamos proyecto de vida, sea porque interrumpe el proceso de escolarización o de formación o pone en riesgo el laburo, eso es poner en riesgo el proyecto de vida, ya es causal suficiente. Ni hablar de las situaciones de violencia o todo lo demás. Bueno, y una palabra en relación a lo que tiene que ver con el punto de vista psíquico, que es importante. O sea, cuando nosotros hablamos de afectación de la salud mental, ahí nos trasladamos a la ley de salud mental y tenemos que marcar ahí, digamos, desde el punto de vista legal. Y la ley de salud mental también habla del concepto de la Organización Mundial de la Salud. Y enmarca un concepto importante que es el de sufrimiento psíquico. Esto quiere decir, esa gestación provoca angustia, por ejemplo, desde el primer momento en el cual la mujer se notó la falta, hizo levantez, problemas o trastornos del sueño, insomnio, llanto continuo, falta, o sea, la cuestión de decir yo no quiero ser madre, ¿no? Esta cuestión del deseo. Hay personas que nunca se vieron en ese rol y
que, bueno, por una cuestión quedan embarazadas, y ahí, digamos, hay una cuestión de deseo que también es fundamental considerar. No es necesario que esa persona tenga un trastorno psiquiátrico o un diagnóstico de una enfermedad, como por ejemplo depresión, etcétera, para enmarcar dentro del causal salud mental, ¿sí? Simplemente el concepto de, o sea, no una psicopatía, sino una cuestión simplemente neurótica de afectación y de sufrimiento psíquico, ¿sí? Después está lo de la... Eso. ¿Qué es? Si no... ¿Qué decimos? Bueno, esto que... Sí, ya 5 minutos. Esto que parece tan mágico en Rosario, digamos, que parece que funciona todo bien, lamentablemente no es así. Las mujeres muchas veces, sobre todo las más vulnerables, que están por fuera de todo lo que es el circuito del sistema de salud, por ejemplo, quienes están en situaciones de violencia de género, quienes están, son extranjeras, que no tienen red social de apoyo, Personas sordas. exacto, o que tienen algún tipo de diversidad funcional, o las adolescentes, o sea, que no tienen posibilidades de comunicar esto y generar una red, habitualmente transitan lo que nosotros decimos el peregrinaje. Esto es, van a un lugar, ese lugar le dicen que no, a otro le dicen que no, a otro le dicen que no, digamos, y van, como contaron el caso que contaste vos, o sea, a 3 lugares todos le dijeron que no. Esto sigue sucediendo en Rosario, lamentablemente. De hecho, ayer salió una noticia en el diario, en el noticiero central, que también es súper morbo, que encontraron un feto adentro de un contenedor. ¿Sí? Esta situación de encontrar un feto dentro de un contenedor habla de la absoluta exclusión de una persona en absoluta vulnerabilidad para llegar a la situación desesperada de colocar un feto en un contenedor. Para que lo busquen en YouTube, hay un video que se filmó en Rosario hace algunos años atrás que se llama Irene en la telaraña, que tiene una parte de ficción y demás, pero bueno, es cómo se le complican algunas cosas hasta llegar a... Ese video, ese corto, tiene un final feliz que llega a la consejería y todo bien, pero bueno, la primera parte es interesante. Bueno. Y esto es muy técnico, se puede decir, es el texto de Daniela Dosso, es un recorte de lo que no puede faltar en la historia clínica, ¿sí? En el registro de un proceso de hilo, en el causal, ¿sí? Y lo leo. Según qué motivos pesen más en cada mujer, el encuadre de la situación puede redactarse de diversas maneras. En todas tienen que aparecer los siguientes componentes. Que la mujer decide interrumpir el embarazo, eso es un requisito del Código Penal, el consentimiento de la mujer encinta, dice el Código Penal. Que ese embarazo pone en riesgo su salud y no puede ser evitado por otros medios, otro requisito del Código Penal para el causal salud. Que se da lugar a la solicitud de la mujer a una interrupción legal del embarazo según lo permitido en el artículo 86 del Código Penal, eso tiene que estar escrito así. Que se presta atención sanitaria según lo establecido por el protocolo que vimos antes, que se llama Protocolo de Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Nosotros le decimos Protocolo ILE para
abreviar, pero es así el nombre, y que se procede a la firma del consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado, como es un formulario que está aparte, en una hoja aparte, puede extraviarse. Entonces tiene que quedar constancia en la redacción de que se firma el consentimiento, ¿sí? Incluso hay una cuestión en la cual, si por alguna situación no hay impresora para imprimir el consentimiento, se puede escribir en la historia clínica que la persona consiente y se firma, y lo firma en la historia clínica, ¿sí? 5 minutos, no podemos esto. ¿Cuáles son los métodos? Estos son los métodos disponibles. Básicamente lo que tenemos, como les decía, es método farmacológico con misoprostol, que lo hacemos hasta las 12 semanas. El tratamiento es muy simple, son 800 microgramos, o sea, 4 comprimidos de misop. Nosotros tenemos misop ahora, que es el misoprostol del laboratorio Domínguez, acá. También, bárbaro. 4 comprimidos cada 3 horas por 3 dosis. Eso es muy simple. Y la eficacia es del 85%, o sea, 2 mujeres de cada 20 no va, o sea, falla. 2 de cada 10 de ellas. ¿Eso no está? En ese caso, entonces la aspiración. Y en ese caso, nosotros en Rosario actualmente, a partir de la semana 10, estamos recomendando el aspirado manual endouterino. Pero si la persona decide hacer un tratamiento farmacológico, lo respetamos. Pero el objetivo es evitar pasar al segundo trimestre. Y en realidad podría repetir el tratamiento de misoprostol, pero ya con la carga. No lo repetimos. Con la carga, y yo iba a decir que no lo recomendamos, pero médicamente se puede haber. Médicamente. No, pero justamente por haber atravesado por esa experiencia, por todo, y que haya fallado, las mujeres no quieren, nada, que voy a usar otra vez. No, el problema de la falla, muy bien, no se sabe cuál es. O sea, primero que la eficacia es menor porque no se usa mifepristona, que la mifepristona es el antiprogestágeno que está recomendado para hacer un aborto con una eficacia de arriba del 98%. Esa medicación en Argentina no está aprobada por la ANMAT porque es abortiva. Claro, por eso la usamos. Entonces, solo misoprostol, menor eficacia. Y se sabe que cuando una mujer falla con el tratamiento es porque habitualmente lo que hay es menor número de receptores para prostaglandinas en el útero. Por lo tanto, es gastar dinero, o sea, repetir otro tratamiento. Hoy por hoy, un tratamiento farmacológico son entre 5.000 y 7.000 pesos, depende qué medicamento uses. Si usas el Misop son 5.000, si usas el Oxaprox son 7.000, ¿sí? Entonces, duplicar el gasto teniendo disponible el aspirado manual endouterino, que es básicamente el sueldo del trabajador, todo por 2 pesos, vamos, ¿no es cierto? El aspirado se realiza, esa imagen que tienen ahí, son la jeringa y las cánulas, ¿sí? Este método viene a reemplazar el legrado. El legrado es una práctica que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años, 2005, que también se declararon medicamentos esenciales el misoprostol y la mifepristona. Y es una técnica muy simple, ambulatoria, donde la persona viene, se realiza una medicación profiláctica, se hace anestesia local en el cuello del útero y se pasa alguna de esas cánulas de plástico flexibles y se aspira el contenido. La eficacia que tiene el aspirado es del 100%, porque las complicaciones son muy bajitas. La ventaja que tiene es que se puede, por ejemplo, colocar un DIU en ese mismo momento.
Nosotros en este momento lo estamos haciendo solamente en los refectorios municipales, por lo tanto, la provincia deriva a la municipalidad. No sé si me quieren preguntar algo más, pero ya terminamos.